Hola, ¿qué tal, mis gamers? Con esta actualización de Diablo Immortal no se quedaron fuera los familiares y hay cambios importantes respecto a los familiares que se los vengo hoy aquí a explicar y más o menos de qué va esto nuevo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de provecho y tal? Lo primero y más importante de los familiares, o más atractivo por decirlo así, es que ahora lo podemos mandar a misiones. Vienes acá donde está Nissan, expedición de familiares, y tenemos ciertas misiones a las que podemos enviarlo, ya sea al santuario de Ibenfab. No van a abrir todos los cofres, pero te hacen este diario de obtener 4 llavecitas y de abrirte el primer cofrecito gratis. El familiar te lo puede hacer por ti. No tienes que hacerlo. Realmente a mí muchas veces se me olvida, muchos días no lo hago. Ahora no se me va a olvidar nunca más. Mando un familiar y listo, él lo hace por mí. Torre de bendiciones, torre de interés, esas son las torres que tiene tu clan. ¿Qué pasa? Hay una opaca aquí y es porque ya esa torre yo saqué los 3 cofres. El objetivo del familiar no es que purifique o competir por esquila, es que te va a dar 200 medallitas para el cofrecito semanal o los 3 cofrecitos. Como por ejemplo aquí me falta, yo pudiera perfectamente seleccionar un familiar, enviarlo y se va a tardar 6 horas. Bien, como puede ver ahí debajo, 6 horas. ¿Qué pasa? Que si selecciono más familiares, el tiempo va a bajar hasta 1 hora y media, enviando 4 familiares, que son los que tengo acá. Además, si eres sombra, lo puedes enviar también a hacerte el contrato de la sombra, siempre y cuando tengas disponible. Ok, porque claro, él no se va a inventar el contrato, igual que el santuario. Si ya usted lo hace y abrió el cofre y demás, ya no puede enviarlo. Si la torre está hecha, ya no puede enviarlo. Entonces creo que esto es bastante sencillo de entender. Envía a los familiares, se demora 6 horas. Si envía más, se demora menos y listo. Bien, pero le saca un provecho extra a estos familiares. Son los 4 familiares que tienes equipados. Por desgracia no son todos los familiares que usted tenga, ni mucho menos, sino los 4 que tenga equipados. Y digo 4 porque son los de abajo. Ok, el que está como compañía, no, ese no va a ninguna parte. Ese va cuando usted lo manda a identificar equipo, a esas cositas, pero no va a estas misiones. Son los 4 que tiene debajo. De momento, no importa la calidad del familiar. De momento, esto pudiera ser una actualización posterior. De momento, no importa la calidad con el tiempo. Son 6 horas si manda uno, sí o sí. Así sea legendario, sea chulo, de arroyo, lo que sea, son 6 horas. Ahora, para la parte de los familiares, cambiaron. Ya no se puede hacer fusión de familiares ordinarios. Usted podía antes, si tenía familiares de estos chipojos que no eran aberrantes, podías ligar estas 3 amarillas de acá con estas, no sé, otro que tenga 3 y salía uno con 4 y así lo ibas mejorando. Ya la fusión desaparece. Olvídese de la fusión. Y tenemos un nuevo tipo de habilidad que serían estas de acá, como una amarilla, pero amarilla rara. Ok, son un poquito mejoradas y dicen que pueden aparecer incluso las que solamente son legendarias de esta categoría con los atributos un poco más bajos. No lo he visto de momento, pero esto me indica a mí, según lo que nos dicen, que pudiera aparecer un Salvador o un Inervar en este tipo de categoría amarilla mejorada. No me queda claro del todo ahora mismo, pero se los dejo ahí. Ustedes me lo confirmen en los comentarios si ya les salió alguna de esa manera. Y les comento esto porque acá nos lo ponen, nos dicen las habilidades aberrantes pasivas tienen el mismo efecto que las habilidades pasivas legendarias. Y ya les digo, como habilidad legendaria existe también Inervar, existe Salvador, y la del doble ataque, si mal no recuerdo, eran solamente legendarias. Quizás hay una probabilidad de que salgan ahora como aberrantes pasivas. Esto lo digo yo, esto no está en ningún lugar, ¿ok? Pero bueno, al decirme esto pudiera darse a entender. Habría que probar, ya les digo, ustedes me lo confirman en los comentarios. Una cosa, estas habilidades nuevas solamente la pueden tener los familiares ordinarios, no los aberrantes no. Y ahora, ¿cómo se obtiene un familiar aberrante? Bueno, usted convierte 3 familiares ordinarios y esa conversión siempre le va a dar un familiar ordinario, pero extra le puede dar, o adicionalmente le puede dar un familiar aberrante. O sea que sacas 2 familiares de esa conversión, convierte 3 y salen 2. Sale uno ordinario siempre y puede salir uno aberrante. Ahora, otro cambio importante en el tema de los familiares es que los familiares ordinarios ya no se pueden vender en el mercado. Escuche esto, ya no los puede vender. Los familiares que salgan de contrato o de conversiones que salgan ordinarios no se pueden vender, son solo para usted, para que mejores sus familiares. Por cierto, cuando sacan estas habilidades nuevas raras en los familiares ordinarios, hay una probabilidad también de que el familiar dicen que desbloquee una apariencia diferente, apariencia única. Hasta ahora yo hice varias conversiones, no obtuve nada de eso, pero es lo que nos dice en las notas Blizzard oficialmente, ¿no? Pero de momento no he visto ninguno. En el mercado va a seguir viendo familiares ordinarios porque los que ya estaban, los que ya usted tenía, sí se pueden vender.
Bien, seguirán aquí hasta que se agoten, pero una vez que se agoten ya no habrá más ninguno. Tanto es así que quitaron en el filtro que puedas decir fíltrame familiares ordinarios o fíltrame familiares aberrantes. Solamente van a haber aberrantes dentro de poco en el mercado porque ya no se pueden vender los ordinarios nuevos que salgan a partir de ahora, ni de contratos, ni de conversiones, ni de ninguna vía que sea obtenible un familiar. Por la parte de conversión de aberrante sigue exactamente igual. O sea, lo hice, no vi ninguna diferencia. Convierte aberrante y sale un aberrante normal. Le ponen las piedras, 2000 de platino, todo igual. Una cosa sí en esta conversión nueva y es que el familiar nunca va a perder valor. Antes, si usted metía en la conversión un familiar con 3 amarillas, pudiera salirle igual, mejor o perder. Porque como es una conversión ordinaria, no puedes ponerle piedra, por lo cual no podías garantizar de que la calidad no se perdiera. Y se perdía muchas veces. Tenía 3 amarillas y te salía uno con 2 amarillas. Ya no. Ahora es igual o superior. Entonces vale un poquito que ir buscando porque siempre sale superior, siempre sale superior. Haciendo ese tipo de pruebas es que yo tuve, por ejemplo, familiares acá como este que están ya full de amarilla y de las nuevas 3 amarillas, pero si sigues convirtiendo, el resultado va a ser siempre igual, le digo, o superior. Esto lo hacen, por supuesto, con el objetivo de que puedas llegar a un familiar como este, o sea, a convertir todo hasta arriba, pero no puedes venderlo, o sea, es un familiar para mí si lo quisiera, simplemente. Estos familiares note que ya pueden tener rasgos legendarios desde la conversión, incluso aunque no tenga todavía los atributos, pero se siguen activando con los atributos por encima de 170. No es que los vas a activar antes. Creo que pudiera mejorar un poquito el mercado. Pudiera ser el mercado solamente de aberrantes, pero ahora vamos a tragar muchas mascotas porque no podemos vender la mitad de las que obtenemos. Y no podemos tampoco mejorarlos a gusto como hacíamos antes, que nos cuadran estas 3, estas 4, quiero cambiarle, lo fusionaba y ahora elegía esta y esta, porque eran las que querían. No, porque la fusión ya no existe. Ahora solamente es mediante conversión. Y mediante conversión, pues vuelve a ser totalmente aleatorio el problema. ¿Ok? Siempre con la calidad que tiene y superior, pero aleatorio. O sea, le pueden cambiar las habilidades, puede salir una habilidad nueva que usted no tenía, no necesariamente va a ser como usted quiere. De hecho, entre más rasgos tenga variable entre los familiares al mezclar, más probabilidad, o sea, el espectro de que salga es más variado, por lo cual puede salir cualquier rasgo. Si usted quiere ya un familiar, esto sí es un punto importante, con este rasgo de acá, porque es el que te falta, este y este, pues entonces convierte familiares que tengan solamente esos rasgos y así te va a salir con una probabilidad altísima con ese rasgo. Te lo equipas y completas así todo el conjunto de rasgos, ¿no? La colección de rasgos esta, si es tu objetivo, ¿no? Ahora mismo me falta mutilación y me falta clarividencia, pues busco en el mercado 3 familiares con mutilación y clarividencia normales, baratos, de 500 de platino, que están ahora mismo los pocos que quedan, aprovechen los pocos que quedan, lo convierte, sale con esos rasgos, se lo equipa y ya tiene pues los rasgos eso que usted quiere. Me atrevo a decir que son cambios positivos porque más allá de que no podamos vender ahora los familiares y tengamos que cogerlo para experimentar nosotros mismos, el chance de que salgan aberrantes es el 20% de esta conversión, ya, ok, pero ya no van a ver en el mercado estos nuevos, por lo cual, a ver cómo les digo, la cantidad de mascotas en el mercado va a bajar exponencialmente a medida que se vayan comprando ahora, se van a ir acabando y luego solo quedarán los aberrantes que salen de conversión. Entonces creo que al bajar el número el precio pudiera subir un poquito, quizás no ya a estas alturas, a menos que estos rasgos salga algo extraño o ese aspecto que dicen que pueden desbloquear y esto sí llama un poquito más la atención y levanta el mercado, no sé qué tanto impacto pudiera tener, no logro visualizar eso, ¿no? Pero sí, de manera general creo que para bajar un poco el número de familiares en el mercado y para darle más la oportunidad a ustedes que experimente y no solamente piense en vender platino, vender platino, vender platino, creo que en ese sentido son positivos, más allá de que hay nuevas habilidades, de que los puedes mandar las misiones, son cositas frescas que sí, le dan un plus al juego y que me parecen positivas de manera general. Y nada, como siempre mi gente, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.